¿Cómo está? Me da gusto saludarlo. Le doy la bienvenida a una emisión más de su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Hemos preparado contenido que estoy seguro será de su interés y de su agrado. Lo estoy saludando desde el restaurante Guava Texas Barbecue en Guadalajara, porque hablaremos de este lugar, hablaremos de la historia de este restaurante y también hablaremos de esta oferta gastronómica que es la barbacoa o el barbecue. Pero también fuimos al estudio de la artista plástica, de la pintora Toni Guerra, que está cumpliendo 35 años de su trayectoria y nos platicará precisamente de la misma y de su expresión y de su concepto artístico y pictórico. También de la mano de la doctora Guadalupe Cepeda, investigadora del INAH, vamos a hacer un recorrido por una de las plazas más importantes de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, y conoceremos este espacio no solo icónico de la ciudad, sino también uno de los espacios de convivencia social más importante de la capital de Jalisco. Como cada semana le tendré también una recomendación de lectura para que, si usted anda buscando una opción del libro para leer, se la voy a recomendar, y también la recomendación de una aplicación para que usted saque un mejor provecho de sus teléfonos inteligentes o de sus tabletas. Le recuerdo que podemos estar en contacto usted y yo a través de las redes sociales, a través de mis redes. En Twitter me encuentra como @Gilberto Pérez y en Facebook como Gilberto Página, y ahí podemos estar en contacto no solo durante el programa, sino durante toda la semana. Así que sin más, iniciamos esta emisión de Encuentros. Bienvenido. Acompáñeme al taller de la pintora y ceramista Toni Guerra. Es una pintora que también ha experimentado la técnica de la cerámica, pintora abstracta. Está cumpliendo 35 años de labor artística y de actividad profesional, así que vamos a su taller para que nos platique sobre esta biografía artística. Vamos con Toni Guerra. Mi nombre es Toni Guerra, soy artista plástica, egresada de la Universidad de Guadalajara desde 1978. Llego yo al arte hace más de 40 años y tomo la decisión de la carrera de artes plásticas en las ramas de dibujo, de pintura, de grabado, algo de escultura y también cerámica. Mi vida ha transcurrido entre la literatura y la pintura, ya que vengo hija de una madre escritora, y desde muy pequeña siempre viví en un ambiente rodeada de arte y de estímulo hacia el desarrollo de la creatividad. A la par de estos 35 años de carrera que llevo, también he sido docente durante estos años en un trabajo ininterrumpido dentro de la ciudad de Guadalajara. De alguna manera he sobrevivido ya estos 35 años. Sí, efectivamente, en aquellos años era más machista el sistema. Tenía que soportar la presión de muchos colegas que no apostaban, porque la veían pues mujer o que podía abandonar la carrera muy fácilmente. Además, mi trayectoria es como pintora abstracta, lo que también me ponía en desventaja en una ciudad donde la figuración es lo que prevalece. Entonces sí tuve muchas dificultades en el camino, pero afortunadamente mi vocación ha sido pues definitiva y he podido sortear muchos obstáculos de mi vida. Bueno, ya ves que de pronto hay maestros que uno se encuentra en la vida cotidiana, en la calle, no en los ambientes intelectuales. Y guarda una en su corazón esas personas que de alguna manera te han sellado también la literatura, la filosofía. Yo abrevo mucho a la filosofía, es algo que me encanta, leo mucho. Pero maestros escolares, digamos, tengo un especial cariño por el maestro Tomás Cofín, al que yo me pegué mucho en la escuela y con el cual continué una relación hasta el fallecimiento del maestro en el 85.
fue una gente que quise con toda mi alma. También al maestro de Lara Gallardo, al maestro don Jorge Navarro, que fueron maestros en la Universidad de Guadalajara. Les guardo un cariño especial a ellos tres como maestros. Y lo demás, pues, es esto en cuanto a los maestros cercanos. Por supuesto, Gustavo Aranguren, que fue el primero que confió y creyó en mí. Y cuando yo entré a Filosofía y Letras, él me dijo que qué estaba haciendo, que pasar a Artes Plásticas. Entonces guardo en mi corazón estímulo. También Irma Serna, por supuesto, Miguel Aldana, que fue una persona de una generosidad impresionante. Pues mira, yo parto en mi desarrollo creativo generalmente de emociones internas y de una necesidad imperiosa de comunicarlas. Normalmente esta necesidad es imperativa y no se puede postergar. Entonces tomas en ese momento el medio que tienes a la mano, un lápiz, un papel o de plano cerámica, o te pones a hacer pintura y va cachando el mismo cuerpo, el cuerpo físico, donde se encuentra mejor en lo que quieres manifestar. Yo parto, generalmente les digo que me tiro un poco sin paracaídas, yo parto del lienzo en blanco, porque la obra de alguna manera revela el interior, lo que yo no puedo manipular. Entonces parto más bien de mi mundo inconsciente, de esos paisajes interiores, y en la pintura o en lo que hago me descubro otra yo que está ahí escondida y quizá no es la que normalmente sale a escena, pero en el cuadro aparecen cosas que una no expresa en lo cotidiano. Bueno, hay una frase que me ha sellado toda mi vida, que es: naufragar no es ahogarse. Esta frase la tengo casi en mi buró, porque el naufragio no significa ahogarse, sino mover los pies y las manos para mantenerse a flote, encontrar un barco, encontrar el puerto. Entonces esa frase me acompaña cada día que me levanto. Naufragar no es ahogarse, y es necesario vivir la conciencia del naufragio cada día para poderse mover y salir adelante. Estoy en uno de mis lugares favoritos en Guadalajara para comer o para cenar, en un lugar que realmente cuando apareció aquí en la oferta gastronómica de la ciudad, pues me dio mucho gusto, porque a la ciudad le hacía falta un lugar de este tipo. Había habido algunos intentos menores, pero no habían consolidado un buen concepto de este tipo de cocina. Y bueno, cuando Guava llegó aquí a la ciudad, pues me alegró, y seguramente ha alegrado a muchos que nos gusta este tipo de comida, de buena comida. Y bueno, para que nos platique de Guava Texas Barbecue, me da mucho gusto estar aquí con Diego Bertis Romero, socio y encargado de Guava. Diego, mucho gusto de encontrarme aquí contigo, y como dije ahorita, de verdad es uno de mis lugares favoritos para comer o para cenar. Muchas gracias. Y de veras agradecemos a quienes nos gusta este tipo de comida, pues que Guava haya llegado. Ya han llegado otros después, pero bueno, nos dio gusto que hayan llegado ustedes primero, pero además que hayan llegado a hacer las cosas bien. Y eso creo que de entrada es importante. Platícanos un poquito qué es Guava Texas Barbecue, para que la gente pueda entender de entrada qué es este lugar. Mira, Guava describe un punto de cocción, un término que va específicamente al corte, que principalmente nos enamoró de la comida tejana, y ese es el brisket. Sí. Hoy en día el brisket es por lo que los americanos miden la calidad de un barbecue, ¿no? No son las costillas, no es el pulled pork, no son las salchichas. Todo esto suma, ¿no? Pero el brisket es como el corte en este momento. Es el reto, sí. Por lo difícil que resulta dejarlo en su punto, ¿no? Es muy complicado, es un corte, bueno, son dos músculos intercalados que se necesita muy baja temperatura, mucho tiempo,
y también mucho cuidado. Sí. Casi hay que cuidarlo como un bebé para poderlo dejar en el punto, y ese punto en el lenguaje coloquial de los tejanos, de los parrilleros o de los pitmasters, se le conoce como guava, de guava point. Tal cual como se oye, ¿no? Guava es un punto gelatinoso, ¿no? Es una consistencia en la que tú puedes tocar el brisket y literal se siente como una bolsa de agua o como gelatina. Sí. De ahí tomaban el nombre entonces ustedes. De ahí tomamos... bueno, ya nos diste una idea, estamos hablando fundamentalmente de comida sureña, de un tipo de comida norteamericana que bueno, la verdad es que es un placer, es un manjar, es una delicia, ¿no? Sí. Todo esto de la cocción lenta de las carnes, de los ahumadores, de las parrillas, claro, donde la carne se le trata como una obra de arte y se va cuidando despacito, despacito. Correcto. Que queda, pues realmente se desbarata sola. Se el hueso, sí. Pero con la condición también de no perder jugo, de ser muy jugosa y de conservar mucho sabor, ¿no? ¿Cómo nace este restaurante? ¿Cómo nace Guava Texas Barbecue? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el que dijo, oye, pues ¿por qué no ponemos un restaurante de este tipo de comida en Guadalajara? Pues sí, gracias a mi padre, que ya tiene unos 15, 20 años como aficionado y investigador del otro lado. Del otro lado. Del lado de la mesa, del lado del comensal. Es correcto. De un momento a otro, por cuestiones de negocio, estuvo viajando al estado de Texas y pues tuvo la oportunidad de probar restaurantes súper pequeños, muy familiares. Y muy buenos. Y muy buenos, ¿no? Y de ahí pues empezó, por ese gusto a la cocina, compró un ahumador, empezamos a cocinar en la casa. Tanto a Álvaro, mi hermano, como a mí nos tocaba cuidar los cortes, estarlos revisando. Dormir a un lado del ahumador. Es correcto. Dormitar ahí. Sí, bueno, pues ya las pijamas y las camas olían a humo, ¿no? Y pues de ese amor a la cocina, a compartir con familia lo que cocinábamos, pues nos reíamos mucho de que al principio no nos quedaban las cosas. Como debe ser. Se aprende equivocando. Exactamente, a prueba y error. Así fuimos mejorando las recetas, perfeccionándolas. Y bueno, mi padre ya pensando como empresario, le gustó mucho la idea, le vio mucho potencial a este tipo de cocina, a este concepto, y pues nos invitó a participar a Álvaro, mi hermano, y a mí, como encargados y pues dirigiendo y tomando las decisiones del restaurante. Entonces tu papá se le ocurre y dice, bueno, pues vamos entrándole, y los invita a Álvaro y a ti a decir, pues vamos entrándole a hacer un barbecue como debe ser. Estamos hablando de qué tiempo más o menos que pasó esto. Más o menos la idea se concibió hace unos 3 años más o menos. Y bueno, ya de ahí fue mucho viaje, estuvimos probando. Ahora sí aprender todos los detalles para que ya no sea un asunto familiar, sino ahora sí un asunto de negocio. De atender bien a la clientela. Exactamente. Y pues de entender bien lo que estamos haciendo, ¿no? Que pues día a día no dejamos de aprender. Se aprende de los diferentes lugares, de las diferentes técnicas que hay, porque pues ahora abriéndonos un poco más, nos damos cuenta que Texas no es el único. No, es una cultura en varias regiones, y cada quien tiene sus ingredientes, sus modos, sus formas. ¿Sí? Claro. Entonces, pues de ahí hemos ido aprendiendo, mejorando, y pues sí, fue un proceso de viaje, fue un proceso de asimilar muy bien el concepto, y también en ayuda con un equipo de arquitectos y diseñadores. Nos ayudaron a pensar esto de una manera que también lo pudiéramos traducir al mercado tapatío. Obviamente que los barbecues en Texas, pues el servicio es secundario, ¿no? Sí. O sea, todo es sobre la comida,
y bueno, es el self-service, ¿no? Y puede ser en un servicio ahí donde te amontonas y te medio atienden y o tienes que tú levantarte por tu plato, si bien te va, ¿no? ¿Cuándo abrieron? ¿Desde cuándo está abierto ya, digamos, que ya el público ya empezó a poder venir? En agosto del 2014. Platícanos un poco más del barbecue. Estamos hablando de costillas. Correcto. Pero no estamos hablando de las costillitas esas de 3 centímetros, estamos hablando de costillas de veras, ¿no? Claro. A ver, platícanos todo lo que implica, ahorita nos decías al principio el brisket, que es un corte muy difícil, pero que cuando se logra bien es un manjar también. Pero platícanos el concepto, o sea, de barbecue, ¿qué implica para que lo entendamos, ¿no? Sí, mira, y tocas un punto importante porque creo que todavía nuestra cultura apenas va empapándose de este concepto, y muchas veces el barbecue puede ser alusión a la salsa o a la costilla, ¿no? Hay un error de que es una salsa, ¿no? Exactamente. O que es una costilla, y mucha gente los identifica con las costillas así como de 3 centímetros, ¿no? Sí, y pues va más allá, ¿no? Trata de el barbecue, la barbacoa, trata de un estilo de cocina ya de tradición. Tiene pues, más de 100 años que los cowboys o los primeros cazadores comenzaron a ahumar la carne para conserva, ¿no? Sí. Pues lo que conocemos hoy como el beef jerky, que era conservado en sal y en humo, ¿no? Así es. Y pues en el punto intermedio empezamos a descubrir también que se puede llegar a una consistencia jugosa y muy rica para comer en el momento. Y algunas comodidades negras que no les quedaba más que quedarse con lo más malo de los animales. Claro, y también tenían que buscarle la manera de sacarle un provecho a esto, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver. De entrada es importante que se sepa que hay una cultura atrás de esto, que no es un asunto de... O este error a veces que nosotros confundimos con la parrillada en el jardín de la casa, a un lado de la alberca, o sea, que es un concepto gastronómico verdaderamente importante, ¿no? Sí, pues son, por ejemplo, las leñas, el tipo de leña es algo que se discute mucho en las diferentes regiones donde esto es tradición. Por ejemplo, en Texas todo lo hacen con mezquite, ¿no? En el estado de Georgia usan mucho el roble. Y bueno, hay otras maderas como el cerezo o el manzano que también agregan sabor y calidad a la carne. Los propios formatos de los equipos, ¿no? Claro, los ahumadores. Que ahí, pues cada quien tiene su diseño preferido, ¿no? Claro. Están desde los ahumadores más tradicionales que se construían de piedra. Sí. Y bueno, todo siempre la teoría siempre ha sido la misma, ¿no? El calor indirecto y el humo. Entonces, bueno, pues en cada horno de piedra tiempo, ¿no? Y el tiempo, exactamente, la espera, la paciencia, todo esto es de paciencia y cuidado. Y pues te tiene que gustar también porque bueno, pues es estar todo el tiempo bajo el aroma del humo, del mezquite. Pues sí, se necesita tiempo y paciencia. Y estamos hablando de qué piezas encontramos aquí en Guavos. Ya dijimos, por ejemplo, las costillas, brisket. Sí, los especiales son las costillas de cerdo. De cerdo. Que duran aproximadamente 8 horas en el ahumador. También algo, perdón que abra un paréntesis, pero otra cosa también son la forma de sazonar la carne, ¿no? Sí. Que ahora sí también hay un abanico, cada quien encuentra su receta y la cuida y la protege, ¿no? Claro, sus diferentes sabores. Lo más típico pues es la sal de grano, sal gruesa, y la pimienta cayenne o la pimienta negra, ¿no? Sí. Tiene que quedar un toque picosito, salado, y a la vez combinarlo con lo dulce de la salsa o de la misma azúcar, que ayudan también a caramelizar todos los cortes. Esta piel que queda así, la costra. Una costra gruesa del barco. Pero con un sabor impresionante, ¿no? Ahí se concentra todo. Entonces, y también
ayuda mucho la grasa de los cortes con todas estas especias. Sí. Agarra un sabor delicioso. Digo, a veces vemos una capita de grasa que medio que nos destantea, ¿no? Pero no, hay que perderle el miedo a tantos mitos que se han creado sobre las grasas y bueno, ahí hay un sabor impresionante en esto, ¿no? Y implica también otro tipo de platillos o de guarniciones, claro, ¿no? Bueno, otros de los platillos que son favoritos acá es la codorniz. Bueno, el pollo también es algo que lo vas a ver en competencia, en todos lados, de diferentes maneras, ¿no? Acá que igual no es el pollo que compramos allá la pasada, es un... también es un platillo muy cuidado para esta parte de los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente es preciado el pollo. Y muchos comentan que es también un platillo, bueno, es un reto también lograr consistencias ricas en el pollo, por la piel, por ejemplo. Sí. Porque hay unas partes con buena mezcla de grasa y otras muy magras, como la pechuga, y bueno, pues ahí si no lo cuidas... Exacto. O dejas una parte muerta seca y otra parte medio jugosa, ¿no? Sí, Entonces hay que hacerlo como debe ser para que todo quede jugoso y con sabor, sí. Con sabor. Las salchichas también las embutimos aquí. Tenemos también otro de los más populares, es la costilla de res cargada. Aquí le llamamos la Dinosaur Rib. Y también que hay que verla para... Hay que verla para creerla. Para creerla, así es. Es también muy rica. Tenemos el pulled pork, que se hace con espaldilla de cerdo. Tenemos, bueno, pasamos al tema de lo que son las guarniciones, que pues realmente son acompañamientos, pues, los más típicos. La ensalada de col, tenemos los chili beans, que es una combinación de frijoles con garbanzo, carne molida. Son picositos y es algo muy típico americano, ¿no? Sí. El elote amarillo. El elote amarillo, que es fundamental. Es elote dulce a la mantequilla, ¿no? También le da... Que tiene el sabor y lo sencillo de comérselo es una maravilla, ¿no? Sí. Hasta visualmente es muy antojable, ¿no? Sí, y es pues también un ícono, ¿no? De nuestros platillos. El pan de elote también. El pan de maíz, que también es un típico de allá, ¿no? Sí. Aquí lo hacemos un poco más dulce, que lo que probarías en el estado de Texas o en cualquier parte de Estados Unidos, que lo hacen más salado. Pero bueno, también es... ¿Y a qué lugares de allá han estado qué lugares de allá han estado visitando para realmente traerse ese espíritu, ese ADN que tiene el barbecue norteamericano? Pues mira, el pueblo de Lockhart, que está de San Marcos, bueno, muy cerca de San Antonio, está como a 45 minutos. Tiene 3 de los mejores rankeados en Estados Unidos, ¿no? Es el Black's, el Kreutz y el Smitty's. Literalmente en Smitty's tú entras y pues sales oliendo al mezquite, ¿no? Claro. Tienen los hornos y todo te lo venden allá grameado. Y pues ahí el chiste es ir a probar el brisket, las costillas de dinosaurio. Por ejemplo, Black's tiene excelente costilla de dinosaurio, fue una de las que más nos gustaron. Y por ejemplo, Kreutz es conocido por su salchicha, o también tienen chuleta de puerco, ¿no? Es un chuletón así de grueso, tú lo ves blanco, pero suculento, jugoso. Por ejemplo, Kreutz es fundado por alemanes. Y digo, volviendo al tema de lo que hablábamos, que el barbecue no solamente es la salsa, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen orgullosamente que no necesita salsa y que no necesitan cubiertos. Ahí tú comes con la mano, literalmente te entregan todo en un papel. Y como va, hijo. Como va, sí. Que además es maravilloso sentir también la textura en las manos, sí, mucho, la gran parte de esta comida, pues se necesita mano, ¿no? Por ejemplo, la codorniz, pues para agarrar esa carnita cerca del hueso, las costillas igual, ¿no? No nos queda de otra en un momento más que
el pollo. Con todo respeto, pero... Para eso está esto, para estarse limpiando las manos, ¿no? Sí, también parte de la cultura es eso, ¿no? El venir a embarrarse y disfrutar, digo, porque una parte del disfrute de comida, nosotros lo hemos ido perdiendo también por el tema de los cubiertos y eso, pero bueno, pues hay muchas culturas que todavía conservan el gusto por tomar las cosas con la mano, obviamente las manos limpias, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué? Pues que es parte de la sensación de comer, el sentir la textura, y en esto es importantísimo. Y bueno, tienes también cosas del mar. Lo que hay que decir es que, tienes, por ejemplo, pulpo, camarones, salmón, correcto, que al final de cuentas todo tiene el toque sureño, todo tiene el toque de lo que tienen que ser los sabores barbecue, ¿no? Así es. Y bueno, y los postres, que no podían también, terminar si no es con unos postres que guarden la referencia también de lo que es la comida de allá, ¿no? Sí, creo que el más representativo de los postres es el pie de manzana. Le pusimos el Grand Mass Apple Pie precisamente por eso, ¿no? Porque es algo también de muchísima tradición en estos estados. Y bueno, es un pie de manzana. La rebanada cuenta con pura manzana natural, combinada con canela y sabores a maple. Igual viene calientito, se hornea en el momento. Y bueno, pues es un postre que hay que esperar unos 8 o 10 minutos. Y va acompañado con un gelato de elote, que pues también sabores muy representativos de lo que hacemos. Igual trae una reducción que hacemos con Jim Beam, con bourbon. Con bourbon. Cabe mencionar sí que algunas de nuestras salsas, por ejemplo la tradicional, que es la Wild Kentucky, lleva el bourbon porque le da también un toque. Y el bourbon se usa mucho en la cocina y también en la coctelería que acompaña la experiencia hoy en día de los Sí, que además aquí no podrías tener esta oferta de comida y no tener las bebidas. Correcto. Que hacen, digamos, la combinación perfecta, como la cerveza, los bourbon, que bueno, pues al final de cuentas es la experiencia completa de esta comida, los whiskies norteamericanos, los bourbon, y los Tennessee whiskies, y las cervezas, pues que es el cierre completo, ¿no? Es correcto, hacen un excelente maridaje. Lo que es cerveza artesanal, aprovechamos el auge que está teniendo aquí en Guadalajara, bueno, en México y en el mundo. También tenemos una excelente oferta de cervezas regionales, que pues empatan los sabores de la comida, ¿no? Igual la coctelería, que es a base de moonshine. El moonshine es un licor también muy típico de estas regiones de Estados Unidos. Es un licor fuerte, pero bueno, también ahora se ha presentado con diferentes sabores y pues en base a eso hemos creado también una línea de cócteles. Pues Diego Bertis Romero, me dio mucho gusto platicar contigo, que nos platicaras la historia de Guava Texas Barbecue, de este muy muy buen restaurante, lo repito, de mis favoritos, que nos has explicado más sobre el concepto de barbecue, la importancia que tiene. Oiga, que platicabas tú de los de estos maestros del barbecue, pues son equivalentes a los mejores chefs del mundo, o sea, tienen una categoría de los grandes chefs reconocidos como tales, como maestros de lo que hacen, y bueno, que al final nos hayas platicado qué podemos encontrar aquí en Guava Texas Barbecue, para que pues la gente conozca el concepto, los que no lo conocen, que se animen a venir y vean que aquí van a encontrar cosas maravillosas. Excelente. Felicidades, Diego, por este proyecto, y larga vida a Guavas, y que vengan más también, que haya otras zonas de la ciudad donde puedan también tener acceso más fácil a este tipo de comida. Claro que sí. Felicidades por todo. Sí. Muchísimas gracias, Gil. Un ícono de la ciudad de Guadalajara, un espacio para la expresión social, comercial, cultural
y política. La Plaza de la Liberación forma parte de la llamada Cruz de Plazas que integran este espacio diseñado por el arquitecto Díaz Morales en el centro histórico de la ciudad. Es una plaza que muchos pasamos, transitamos, recorremos, pero nos hace falta siempre conocer un poco más de estos espacios urbanos. La doctora Guadalupe Cepeda, investigadora del INAH, nos va a explicar un poco más y a dar a conocer más sobre este importante lugar. Acompáñeme a la Plaza de la Liberación. Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la Plaza de la Liberación. Soy la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez, profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta Plaza de la Liberación también lleva el nombre de Plaza de los Tres Poderes o Plaza de las Dos Copas. Se le llamó Plaza de los Tres Poderes porque alberga el edificio del Poder Legislativo, el del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial hasta el fondo. Es una plaza en el que confluye la parte posterior de Catedral, el frente del Teatro Degollado y se ubica donde antiguamente había un comercio prehispánico. No obstante, en 1952, cuando el proyecto de Ignacio Díaz Morales, donde proyectó justamente esta plaza que se denominó Cruz de Plazas, fueron derribadas muchísimas casonas que eran las tradicionales de la Guadalajara de aquellos tiempos. Como estas casas quedan poquísimos ejemplos. Uno de ellos es la Casa Baeza Alzaga, que es menester restaurar y conservar. Esta plaza, así como la vemos, es el albergue de muchos turistas y además 2 o 3 veces al año se ponen unos tianguis culturales donde podemos nosotros apreciar la talla en cantera y podemos nosotros también visualizar eventos culturales como conciertos, bailables y musicales. Todo el año esta plaza es muy viva y muy alegre. Los invito a que vengan a conocerla, a sentarse, a reposar, a tomarse un helado, que bien vale la pena tomárselo aquí en la gran admiración de los monumentos que aquí se circundan. El Teatro Degollado, Catedral y los palacios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Jalisco. Hay una clara necesidad que tenemos los seres humanos y los ciudadanos de entender lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro presente, por supuesto, de lo que pasa en nuestro país. Y siempre es muy importante entender que conocer el pasado nos ayuda a entender mejor el presente. Y esa es una de las funciones de la historia. Pero también es muy común que los libros de historia que encontramos son libros de historia de etapas que a veces son muy lejanas a la nuestra. En el caso de México, yo aplaudo mucho este libro, se llama La Modernidad Fugitiva, de Héctor Aguilar Camín, que hace una historia política y social de nuestro país de 1988 al 2012. Es un muy buen libro, es un libro más o menos voluminoso, estamos hablando de 473 páginas, pero bueno, si vemos el tema, México 1988-2012, estamos hablando prácticamente de lo que va desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari hasta la terminación del sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, es una etapa que entendemos todos muy importante y muy interesante de la vida de este país, porque estamos hablando de esta consolidación modernizante que tuvimos con Carlos Salinas, con todo esto lo que fue la globalización, el Tratado de Libre Comercio, la apertura de México hacia el mundo, la crisis del sistema político mexicano priista, la llegada por primera ocasión en el 2000 de un
presidente no priista, me refiero por supuesto a Vicente Fox, lo que fue el cambio político en México, o el subcambio político en México, como lo quiera ver cada quien, el sexenio de Felipe Calderón, que, como recordamos, genera en el 2012 el regreso del PRI al gobierno, terminamos esta administración. Y este libro precisamente hace esta reflexión y esta revisión histórica sobre lo que ha sido este México reciente, este México próximo que tenemos en estos años. Y creo que es una revisión muy inteligente de la historia actual de México, porque nos hace una visión crítica de cómo se ha ido desvirtuado y cómo se ha ido carcomiendo el sistema político. Esto que estamos viendo ahora del rechazo de una parte de la sociedad hacia los partidos políticos, hacia la llamada vieja clase política o vieja forma de ser política, creo que se entiende mejor cuando leemos este gran libro de Héctor Aguilar Camín, La modernidad fugitiva, porque nos va haciendo precisamente esta referencia de cómo la clase política paulatinamente se va desligando de la sociedad, y sobre todo cómo los partidos políticos van perdiendo sus alianzas sociales. Los grandes partidos políticos como el PRI, como el PAN, como el PRD, cómo van traicionando a sus bases sociales, a sus bases electorales, cómo van alejándose de los compromisos y de las alianzas sociales que tenían, y que se lleva precisamente a este divorcio terrible entre la sociedad y los partidos y la sociedad. Héctor Aguilar Camín, muchos seguramente ya lo conocerán, no es el primer libro de historia de México que escribe. De hecho su oficio fundamental es el de historiador, además de ser periodista y novelista. Como novelista muchos recuerdan un libro que ya es una referencia en la literatura política mexicana, que es La Guerra de Gallo, pero en términos de historia, pues también escribió Los límites de la democracia, que es una revisión de la democracia mexicana del 2000 al 2012, después del Milagro, que publicó en el 88. La verdad es que es un muy buen escritor, es un muy buen historiador, es un muy buen analista, así que aquí les dejo esta recomendación: La modernidad fugitiva, México 1988-2012, de Héctor Aguilar Camín, y está en Editorial Planeta. De veras vale mucho la pena leerlo, nos ayuda a entender qué está pasando en el México de hoy, con una buena revisión de la historia reciente de nuestro país. Bueno, como cada semana, hoy también le tengo una recomendación de una aplicación, y creo que es una recomendación importante, dado que frecuentemente nos vemos en la necesidad, por cuestión de educación, por cuestión laboral, por cuestión familiar o por cuestión simplemente de tener un conocimiento, o por viajar, de conocer otro idioma de nuestro idioma natal. Y esta actividad, que antes estaba restringida a las escuelas o a los institutos especializados en la enseñanza de idiomas, ha tenido un cambio importante, una revolución importante por la tecnología. Hoy en día es muy fácil aprender desde los inicios, a nivel medio e incluso avanzado, otro idioma, y usted lo puede hacer a través de un teléfono inteligente o de una tableta. Por eso hoy le traigo esta recomendación. La aplicación se llama Duolingo. Es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, más reconocidas y más premiadas, porque precisamente ha ayudado a muchas personas en el mundo a aprender un idioma diferente. Y usted puede, a través de esta aplicación, iniciarse con un idioma e ir avanzando poco a poco hasta tener un nivel avanzado. Es una de las aplicaciones que más se recomiendan en empresas, en universidades, en instituciones de educación media y superior, porque realmente permite desde los primeros pasos ir aprendiendo un idioma. Así que si usted está interesado en conocer un idioma, le ha buscado un pretexto para decir que no tiene tiempo, que le da pena, que le cuesta mucho trabajo, que los maestros son muy duros, bueno, pues ahí tiene una muy buena opción para aprender un idioma. Hay una oferta además de
de idiomas muy importante. Hay una gran variedad de idiomas que se pueden aprender. Así que ahí se la dejo como recomendación, Duolingo. Bájela, experimente y vaya aprovechando las tecnologías para aprender. Bueno, con esto me despido. Le agradezco su compañía durante esta hora. Le recuerdo que el próximo domingo tenemos una cita a la misma hora por este mismo canal, por esta misma sintonía. Le recuerdo de nueva cuenta en mis redes sociales para cualquier comentario, crítica, sugerencia. En Twitter podemos estar en contacto a través de @GilbertoPérez y en Facebook me encuentra como Gilberto Página y ahí podemos estar en comunicación constante, no solo durante el programa, durante toda la semana. Les recuerdo, yo sí manejo mis redes y yo sí contesto y yo sí interactúo con ustedes. Así que ahí estaremos en contacto y como cada semana le digo, si el programa le gustó, pues recomiéndenos con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Y si no le gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Lo importante es que nos recomiende. Gracias. ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo. Le doy la bienvenida a una emisión más de su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Hemos preparado contenido que estoy seguro será de su interés y de su agrado. Lo estoy saludando desde el restaurante Guava Texas Barbecue en Guadalajara, porque hablaremos de este lugar, hablaremos de la historia de este restaurante y también hablaremos de esta oferta gastronómica que es la barbacoa o el barbecue. Pero también fuimos al estudio de la artista plástica, de la pintora Toni Guerra, que está cumpliendo 35 años de su trayectoria y nos platicará precisamente de la misma y de su expresión y de su concepto artístico y pictórico. También de la mano de la doctora Guadalupe Cepeda, investigadora del INAH, vamos a hacer un recorrido por una artística y de actividad profesional, así que vamos a su taller para que nos platique sobre esta biografía artística. Vamos con Toni Guerra. Mi nombre es Toni Guerra. Soy artista plástica, egresada de la Universidad de Guadalajara desde 1978. Llego yo al arte hace más de 40 años y tomo la decisión de la carrera de artes plásticas en las ramas de dibujo, de pintura, de grabado, algo de escultura y también cerámica. Mi vida ha transcurrido entre la literatura y la pintura, ya que vengo hija de una madre escritora y desde muy pequeña siempre viví en un ambiente rodeada de arte y de estímulo hacia el desarrollo de la creatividad. A la par de estos 35 años de carrera que llevo, también he sido docente durante estos años en un trabajo ininterrumpido dentro de la ciudad de Guadalajara. De alguna manera he sobrevivido ya estos 35 años. Sí, efectivamente. Una de las plazas más importantes de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, y conoceremos este espacio no solo icónico de la ciudad, sino también uno de los espacios de convivencia social más importante de la capital de Jalisco. Como cada semana le tendré también una recomendación de lectura para que, si usted anda buscando una opción de libro para leer, se la voy a recomendar, y también la recomendación de una aplicación para que usted saque un mejor provecho de sus teléfonos inteligentes o de sus tabletas. Le recuerdo que podemos estar en contacto usted y yo a través de las redes sociales, a través de mis redes. En Twitter me encuentra como @Gilberto Pérez y en Facebook como Gilberto Página.
y ahí podemos estar en contacto no solo durante el programa, sino durante toda la semana. Así que sin más, iniciamos esta emisión de Encuentros. Bienvenido. Acompáñeme al taller de la pintora y ceramista Toni Guerra. Es una pintora que también ha experimentado la técnica de la cerámica, pintora abstracta. Está cumpliendo 35 años de elaborar. Al maestro de Lara Gallardo, al maestro don Jorge Navarro, que fueron maestros en la Universidad de Guadalajara, les guardo un cariño especial a ellos tres como maestros. Y lo demás, pues, es esto en cuanto a los maestros cercanos. Por supuesto, Gustavo Aranguren, que fue el primero que confió y creyó en mí. Y cuando yo entré a Filosofía y Letras, él me dijo que qué estaba haciendo, que pasar a Artes Plásticas. Entonces guardo en mi corazón estímulo. También Irma Serna, por supuesto, Miguel Aldana, que fue una persona de una generosidad impresionante. Pues mira, yo parto en mi desarrollo creativo generalmente de emociones internas y de una necesidad imperiosa de comunicarlas. Normalmente esta necesidad es imperativa y no se puede postergar. Entonces tomas en ese momento el medio que tienes a la mano, un lápiz, un papel o de plano cerámica, o te pones a hacer pintura y va cachando el mismo cuerpo, el cuerpo físico, donde se encuentra mejor en lo que quieres manifestar. Yo parto generalmente, en aquellos años era más machista el sistema, tenía que soportar la presión de muchos colegas que no apostaban, porque la veían pues mujer o que podía abandonar la carrera muy fácilmente. Además, mi trayectoria es como pintora abstracta, lo que también me ponía en desventaja en una ciudad donde la figuración es lo que prevalece. Entonces sí tuve muchas dificultades en el camino, pero afortunadamente mi vocación ha sido pues definitiva y he podido sortear muchos obstáculos de mi vida. Bueno, ya ves que de pronto hay maestros que uno se encuentra en la vida cotidiana, en la calle, no en los ambientes intelectuales. Y guarda una en su corazón esas personas que de alguna manera te han sellado, también la literatura, la filosofía. Yo abrego mucho a la filosofía, es algo que me encanta, leo mucho. Pero maestros escolares, digamos, tengo un especial cariño por el maestro Tomás Cofín, al que yo me pegué mucho en la escuela y con el cual continué una relación hasta el fallecimiento del maestro en el 85. Fue una gente que quise con toda mi alma. También